Bueno, pues ahí tienen ustedes estas que son las imágenes en vivo de momentos que son cruciales en la historia del Reino Unido, un capítulo que se está escribiendo en esta jornada 15 de enero de 2019. Faltan 73 días para llegar al 29 de marzo, cuando se va a activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el que marcaría el divorcio del Reino Unido de la Unión Europea. Un escenario que se cumpliría si es que en la Cámara de los Comunes se le otorgan a Theresa May los 300 votos que ella necesita para su documento negociado ya y acordado por ella y por la Comisión Europea. Es un documento de 585 páginas. Estas son las imágenes en vivo en esta jornada, minutos después del último mensaje que allá mismo pronunció la propia primera ministra Theresa May, diciendo que no hay vuelta atrás, que este es el proyecto que se debe votar y que se debe aprobar. Así que en la Cámara de los Comunes llegamos a este momento que puede definir mucho o muy poco, cuando en 2013 todo comenzaba con un discurso del primer ministro entonces, David Cameron, mencionando la idea de un referéndum para considerar una posible salida de su país del Reino Unido. 3 años y medio después, en junio de 2016, llega el referéndum. La mayoría de los votantes pide sí, esa salida, y llega después Theresa May, una vez renunció David Cameron. Y esa es la historia y ese es el prólogo. Primero se van a votar algunas enmiendas a lo que es la moción de Theresa May, y esta parte es importante en lo que es todo este proceso legislativo, porque esas mismas enmiendas podrían generar los primeros impactos a lo que ya sería la votación definitiva y posterior del proyecto de Theresa May. Voy con Claudia Rebasa para que nos desmenuce aún más allá desde Londres lo que va a ocurrir en esta primera parte, quiénes presentan estas enmiendas y de qué se trata. Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Gabriela. Así es, el Parlamento se están votando ahora estas, las que fueron inicialmente 4 enmiendas, pero por lo que CNN entiende, 2 de ellas se han rechazado, se han anulado, no se han puesto a votación. Estamos tratando todavía de ver cuál es el orden que el presidente de la Cámara de los Comunes está dando. No está claro exactamente qué enmiendas, pero para darte una idea, estas enmiendas daban algo más de poder al Parlamento. De alguna manera, una de ellas, por ejemplo, rechazaba el acuerdo y también rechazaba la posibilidad de que no hubiera acuerdo. Otra de ellas también pediría que se prorrogue el plazo que tiene Gran Bretaña, es decir, el 29 de marzo para irse de la Unión Europea. Pediría que se prorrogue ese plazo para tratar de llegar a un tipo de acuerdo que no sea el acuerdo de Theresa May. Estamos viendo ahora que el presidente de la Cámara de los Comunes ha dicho que hay 2, probablemente 3 enmiendas que no se van a votar. No está muy claro en este momento cuáles son las que se han cancelado, pero lo que sí sabemos es que luego que haya el orden debido, luego que la primera ministra Theresa May por última vez ha dicho, Gabriela, que este es el voto más significativo y que marcará la historia del país por generaciones, y también será el voto más significativo que marcará la carrera política de ella y de estos parlamentarios que elegirán el futuro del país. Tenemos entendido que en los próximos minutos se votarán con estas enmiendas, y luego de eso, luego de que haber escuchado a la primera ministra Theresa May por última vez pidiendo que, por ejemplo, el segundo referéndum, una opción de un segundo referéndum no es una opción, puesto que se llegaría probablemente al mismo acuerdo aprobado, la opción de llamar a nuevas elecciones tampoco traería una nueva solución para May. Este acuerdo es lo único que puede sacar, lo único que puede acordar Gran Bretaña con la Unión Europea. En los próximos minutos el Parlamento tendrá claro qué enmiendas van a aprobar, y luego de eso se irá al voto final, al voto sobre este acuerdo que se espera sea rechazado. Ahora lo significativo de esto es qué tan significativa va a ser esta derrota para May, si es que son menos de 100 parlamentarios los que van en contra o son más de este número de parlamentarios, y por cuánto es esta derrota se definirá qué pasará nuevamente, si es que el Parlamento toma control de lo que va a pasar nuevamente, si es que May tiene 3 días útiles para volver al Parlamento con un nuevo plan B,
o se puede llamar a elecciones. El escenario todavía es confuso, hay muchos escenarios que poco a poco iremos descartando como vamos viendo la votación. No nos queremos adelantar, pero tenemos gráficos con estos escenarios que nos has descrito, Claudia, que quisiera repasar antes de dejarte y de despedirte. Obviamente estaremos contigo en comunicación a partir de ahora y hasta que se produzca esta votación. Pero aclárame una cosa, ¿qué no quedó protegida, blindada hasta cierto punto, aunque en temas de política esto puede ser muy relativo? Theresa May por 11 meses, una vez hace algunos meses, cuando precisamente estaba en riesgo su puesto político con ese primer voto de confianza que se generó. El escenario político ha cambiado mucho, Gabriela, en las últimas semanas, en los últimos días, y es por esto que May ha tenido crisis tras crisis. Sin embargo, ella ha salido airosa, pero esta crisis es una bastante significativa. En las últimas horas hemos escuchado a parlamentarios de su propio partido diciendo, no, ya me convencí, no voy a votar por este acuerdo. Y muchos de ellos, la posibilidad de la prórroga del plazo del 29 de marzo, en los últimos días, en las últimas 48 horas, se ha vuelto una posibilidad más grande, pues por el otro lado, el salir sin ningún acuerdo es lo más peligroso para el país y para la economía, lo que temen también muchos, Gabriela. Exactamente. Bueno, revisando lo que estás diciendo, Claudia, contigo, lo que pasaría en caso de que se rechace, aquí el gran tema es si se rechaza, en qué dimensión se rechaza, porque eso va a tener una implicación política también para Theresa May. Lo que Claudia está diciendo, si May una vez se rechace este proyecto de Brexit borrador, regresaría a Bruselas a buscar pues mejorar los términos del acuerdo. Ese podría ser un escenario. El Parlamento británico, dice Claudia Rebasa, tomaría el control, es decir, más control en lo que es todo este proceso de debate, esa posible elección general como otro de los posibles escenarios, o un segundo referéndum que ella rechaza, o simplemente que se retrase este Brexit, es decir, ese artículo 50 del Tratado de Lisboa con la fecha del viernes de marzo 29, que es el otro gran escenario. Eso es muy importante señalar, y más importante ver los impactos que va a tener para las empresas, los consumidores, los ciudadanos, los inversionistas, etcétera, de impactos en materia de comercio, intercambio de bienes, de servicios, el flujo de personas desde y hacia el Reino Unido. Incluso se habla de inflación, de aranceles más altos, cómo se va a encarecer el precio de los bienes si hay un desorden después de que esta votación no genere un escenario mucho mayor, con mucha mayor claridad. Ahí lo tienen, aranceles más altos, además de posibles retrasos en embarques y transferencias. Se habla de riesgos de desabastecimiento de alimentos y medicinas, colas más largas en aduanas, ahí lo tienen, controles comerciales en aduanas y aeropuertos. Es decir, se empezaría a trabar la fluidez con la que ha caminado esta economía, incluso costarle más a los ciudadanos británicos estar en la Unión Europea. Hay muchísimas estimaciones de un impacto. El Fondo Monetario Internacional habla del PIB británico que podría declinar entre 5 a 8% en un escenario desordenado de Brexit. Habría mayor inflación y menos inversiones de empresas extranjeras, limitaciones sí a los derechos de los ciudadanos británicos que viven y trabajan en el bloque europeo. Así que esta es una jornada, Claudia Rebasa, y te agradezco el contacto, en la que vamos a estar muy pendientes. Te pido que nos alertes de cuando haya algo nuevo que reportar, pero lo que sí sabemos por tu reporte es que ya comenzó la votación a las distintas enmiendas que en cierto sentido le darían mayor control a este Parlamento británico en la Cámara de los Comunes, donde está ocurriendo todo este desarrollo de un día histórico. Regreso contigo en cualquier momento, Claudia Rebasa, te agradezco. Bueno, sabemos también que el Banco Central Europeo le ha advertido a los ciudadanos que un Brexit desordenado o sin acuerdo traería el peor declive económico en la historia del Reino Unido, que el PIB caería hasta 8% si deja la Unión Europea sin acuerdo. Se expandiría nuevamente, claro, después de la caída habría una expansión, una recuperación, pero años después, en 2023. Dice también el Banco Central de Inglaterra que el desempleo subiría desde el actual 4% a 7,5%. Los precios de las viviendas también sufrirían un desplome de hasta el 30%. Hay estimaciones más conservadoras que hablan de un 10%. En este contexto de desorden hay un punto positivo. Los bancos británicos, según el
del Banco Central de Inglaterra están en buena forma, están en condiciones para sostener una crisis. Vámonos directamente a Londres. Está ya la votación en curso de lo que es el proyecto de Theresa May del Brexit. Entiendo que ya se terminaron de votar las enmiendas. Claudia Rebasa, si me escuchas, adelante con lo último. Claudia Rebasa, si me escuchas, adelante. No la tengo no la tenemos todavía, pero eso es lo que está ocurriendo. El Brexit en este momento, el proyecto de borrador de Theresa May, ya es el siguiente documento, un documento de más de 580 páginas, es lo que se está votando en este momento, recordándoles a ustedes que son 320 los votos que necesita Theresa May y que hasta ahora de lo que se ha hablado es de una derrota, de que este proyecto no va a prosperar, y al no prosperar entonces se abren una serie de escenarios que en algunos casos son complejos, pero al final va a ser esta una derrota histórica para el gobierno británico, una derrota política seria también para Theresa May, quien sin embargo tendríamos que ver lo que ocurre 3 días después, cuando ella tendría que regresar con una alternativa. Claudia Rebasa, ¿me escuchas? Adelante. Hola Gabriela, así es, momentos cruciales, ya terminaron las votaciones de las enmiendas y en estos momentos los parlamentarios han salido de la sala de acuerdo al protocolo para luego entrar poco a poco e ir votando finalmente por el acuerdo o no el divorcio con la Unión Europea. Han habido 2 votaciones de las enmiendas presentadas anteriormente y finalmente este es el voto final, el momento crucial que la primera vez, hay que recordarlo, Theresa May tuvo que suspenderlo, tuvo que retrasarlo, puesto que se enfrentaba a una derrota. Esta vez también se espera que probablemente este acuerdo no sea aprobado por los miembros, los parlamentarios, pero aquí lo principal sería por cuánto, qué tan significativa va a ser esta derrota, cuál será el número de parlamentarios que la apoya y que no, para saber qué va a pasar nuevamente. Si May tiene 3 días útiles para regresar ante el Parlamento y presentar un plan B, si quizás vuela, una de las opciones que se estuvo hablando el día de hoy es volar a Bruselas y conversar con los representantes de la Unión Europea, o quizás, por ejemplo, el líder del laborismo, Jeremy Corbyn, ha dicho que su partido no va a apoyar este acuerdo y que podría llamar una elección general. También está el voto de confianza. Entonces es fundamental saber el número de parlamentarios por el cual vota a favor, vota en contra de este acuerdo o se abstiene. Ahí será significativo para saber cuál será la derrota de May. May ha sido muy clara en los últimos momentos al dirigirse al Parlamento. Este es el voto más significativo en la historia del país, por un lado porque va a afectar a generaciones, por otro lado es el voto más significativo para su carrera política y para la carrera política de todos aquellos parlamentarios que van a votar a favor o en contra. Hay que recordar que ningún otro país, Gabriela, ha salido de la Unión Europea. Esto es un acto sin precedentes y es por eso que se han ido haciendo las reglas conforme se ha ido caminando, y es por eso que esto ha traído aún más confusión. Inclusive en esta sesión de este martes, muchas de las reglas han ido acomodándose a cómo han ido pasando la tarde, para poder finalmente votar esta noche, para saber cuál va a ser el siguiente paso, puesto que ya este voto fue demorado, como lo hemos dicho, en diciembre, y para muchos también necesitamos tener un resultado, puesto que el plazo siguiente es marzo 29, en donde se supone que saldríamos, pero esta incertidumbre está afectando la economía del país. Las inversiones los inversores no pueden planear mientras que no se sepa qué va a pasar con Gran Bretaña y cuál es su plan B. Una vez, si es que sale de la Unión Europea, cuáles serán los siguientes pasos en ese periodo de transición. Hay que recordar que hay un periodo de transición de 2 años. En diciembre del 2020. Exactamente, pero cuando muchos han leído ese documento de 500 páginas, Gabriela. Perdóname que te interrumpa, solo porque tenemos estas imágenes que son, hablan por sí mismas en una jornada histórica. Esto es adentro de la Cámara de los Comunes, pero ha sido un día en el que hemos visto a muchos ciudadanos allá en Londres, en las calles de Londres, a las afueras de este recinto del Parlamento británico, expresar
expresar su opinión con pancartas, haciéndose presentes, con banderas incluso de la Unión Europea, su postura, su posición. Ciudadanos que están incluso pensando en un segundo referéndum que evite la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Háblame del ánimo, del ambiente. ¿Cómo retratas y describes ese ánimo y ese ambiente que se ve en las calles, que se escucha en las conversaciones, que se ve en los medios locales, en los diarios? Ese es un punto muy interesante, Gabriela. Yo he vivido en Gran Bretaña en los últimos 12, 14 años. Por ejemplo, política es algo de que los británicos no hablan muy abiertamente, pero he visto en el último año y en los últimos meses a la gente de todas las clases económicas, de todas las profesiones, conversar, hablar sobre Brexit y decir de alguna manera que ya quieren tener un resultado. Ha habido mucha gente que votó a favor de Brexit y de ahí se arrepintió. Ha habido mucha gente que dijo, bueno, voy a ver cuál es el acuerdo, y luego de ese, cuando vieron el contenido del acuerdo, también dijeron que mejor se quedaban con la Unión Europea. Este proceso ha traído a Gran Bretaña la conversación, el diálogo político abierto totalmente, pues es que es una decisión para que tiene consecuencias para generaciones y generaciones. Brexit definitivamente ha dividido este país. Ese resultado de 48 contra 52 del referéndum dividió totalmente a este país. Londres es una parte de esta historia, pero fuera de Londres, en el resto del país, en muchas de las ciudades y pueblos, la realidad es otra, Gabriela. Entonces, este punto, esa decisión va a ser una decisión que va a dividir este país por décadas y que ha traído el diálogo político, la discusión política muy alta en los últimos meses. No te vayas, Claudia. Vamos a mantener esta comunicación mientras transcurre esta votación de este proyecto del Brexit de Theresa May. En algún momento guardaremos silencio para escuchar el saldo, pero agrego a esta cobertura al profesor Dámaso Morales. Él se encuentra en la Ciudad de México, él es académico de Relaciones Internacionales de la UNAM. Profesor Morales, bienvenido. La expectativa de usted, lo que sería el saldo de esta votación, y bueno, por supuesto que hay que marcar que la consecuencia no solamente es para el Reino Unido, tiene sus impactos también para la Unión Europea, si es que va a ceder o no, si es que está considerando darle opciones a Theresa May para que ella pueda regresar y se pueda producir una nueva votación en relación con este proyecto mejorado. ¿Cuál es su expectativa de este saldo, de esta tarde, de esta noche allá? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, y efectivamente estamos en una coyuntura histórica, no solamente para el Reino Unido, pero y asimismo para toda la Unión Europea en su conjunto. De acuerdo a lo que vaya a suceder ahora en la votación, y si Theresa May pudiera negociar con acuerdo de la propia Unión Europea un plazo, Bruselas tendría que hacer estas búsquedas legislativas y buscar ahí algo en la ley que le permita ampliar el paso de la salida, no al 29 de marzo, sino darse unas semanas, quizá un mes, que es mucho pedir, para que finalmente el Reino Unido pueda salir. Y esto sería un periodo literal de gracia para que Theresa May pudiera establecer un nuevo diálogo político con las fuerzas en el Reino Unido. No creo que la Unión Europea pueda hacer mayores concesiones, no al menos las que piden los grupos opositores del Reino Unido, por la simple razón de que estamos hablando de cuestiones técnicas. Esto es, tú quieres comerciar conmigo, bueno, está bien, pero yo tengo estas reglas de origen, yo tengo estas reglas fitosanitarias, yo tengo estos mecanismos, y eso es algo que no se puede cambiar. Y esto es algo, evidentemente, que los europeos pues no tendrían tampoco mucho campo de acción. Y de hecho, en las semanas previas, cuando se hizo el primer intento de la votación en diciembre, de esa votación que se aplazó al día de hoy, bueno, pues se hablaba de las concesiones que ya no iba a dar. Donald Tusk lo repitió por Twitter, en declaraciones, en distintos eventos. Este es el acuerdo final para la Unión Europea. Estas son las condiciones que nosotros necesitamos y que no se va a mover un ápice. Y así regresaba Theresa May días antes de que decidiera ella aplazar la votación en diciembre hacia esta fecha de 15 de enero. El tema más polémico, y no lo hemos abordado aún, es el de qué hacer
con las fronteras. ¿Es ese el problema que se debe resolver para usted? ¿Es ese detalle el que debería, si es que se otorga ese plazo de gracia una vez conozcamos el saldo y si confirmamos que es negativo, es ese el tema que tendría que mejorar Theresa May? Es ese, sin lugar a dudas, pero desafortunadamente debemos también establecer con toda claridad que el Brexit se ha convertido en rehén de una política local en el Reino Unido y que finalmente las fuerzas políticas parecieran que no están viendo más allá de un corto plazo, de una política cortoplacista, y ese es un gran obstáculo con el que Theresa May no ha podido precisamente poder aterrizar el tema de las fronteras. Sabemos que es un tema muy, muy sensible, particularmente entre las dos Irlandas, ¿no? Es un tema que incluso estuvo en la mesa como una enmienda, una posible enmienda, y que evidentemente causa escozor entre varios grupos parlamentarios de oposición. Entonces, y bueno, finalmente, en este tema fronterizo, la Unión Europea quiere garantías, evidentemente, porque en este plazo de los 2 años, de alguna manera, el Reino Unido va a poder continuar con sus negocios, como siempre, business as usual, de alguna manera, pero evidentemente sí quiere que el Reino Unido le dé estas garantías, y ahí entran las fronteras precisamente, garantías de derechos ciudadanos. El ciudadano europeo como una categoría, como esta persona que goza de estas capacidades también de movimiento, ¿no? Obviamente, y de otras cuestiones que están arraigadas en los derechos comunitarios. Exactamente. Bueno, vamos a recordar juntos, mientras esperamos el saldo de la votación y procedemos al análisis, lo que incluye este acuerdo que tiene más de 500 páginas, son unas 580, sobre las cuales se está votando esta tarde. Obviamente la fecha clave es el 29 de marzo, cuando se activaría ese artículo 50 del Tratado de Lisboa, que marcaría la salida del Reino Unido efectiva. De confirmarse todo esto, eso es muy importante, porque en este momento está todo en veremos, pero la fecha sería el 29 de marzo, en 73 días, y se mantendría el Reino Unido en lo que es el mercado único europeo hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿Qué pasaría? Bueno, a partir de esa fecha se perderían todos sus derechos de voto, el Reino Unido los perdería, y se activará una transición que la mantendría sujeta a leyes y regulaciones europeas. Hasta ahí, hasta esa fecha, no se usaría todavía ese polémico mecanismo sobre las fronteras que evitaría una frontera dura con la República de Irlanda. ¿Qué sigue o qué más se está votando? Bueno, ciudadanos que lleguen al Reino Unido en la transición podrán permanecer y viceversa. Vamos a regresar a Londres y escuchar. The ayes to the right, 202. 202, no a la izquierda, 432. The ayes to the right. Sí a la derecha, 202. Los nos. Orden. 202 sí. Los nos a la izquierda, 432. Los nos prevalecen. Punto de orden. Primera ministra, adelante. El presidente de la Cámara ha hablado. Es claro que la Cámara no apoya este acuerdo, pero no vamos a hablar de lo que no apoya. Nada de cómo o si intenta honrar la decisión que la gente británica habló al Parlamento y los ciudadanos que hicieron esa esperanza para esto. Pero esperamos que ellos necesitan respuesta a sus preguntas lo más pronto posible. Orden. Que no grite nadie. Habrá oportunidades para otros hablar. Pero la primera ministra tiene que hablar y será escuchada. Primera ministra, adelante. Entonces vamos a hablar claridad para nuestra negociación de la Unión Europea. Entonces queremos mirar cómo intentamos proceder. Primero mirar mientras tenemos la confianza de la Cámara. Debido a la importancia del voto de esta noche, tenemos que hacer esa pregunta si lo quieren hacer. Quiero confirmar que la oposición oficial toma esa moción esta tarde para hablar de
con los términos fijos del Parlamento, que esa decisión se haga para mañana y antes de que ellos digan en esta ocasión consideren hacer para mañana la moción requerida por el partido de oposición. Lo segundo, si la Cámara confirma la confianza en esta Cámara, haré reuniones con mis colegas y también con los parlamentarios que están a través de la Cámara, que identificarán que el apoyo a esta Cámara en un espíritu constructivo. Pero debido a la necesidad urgente de progresar, nos vamos a enfocar en las ideas que son negociables que apoyaremos en esta Cámara. La tercera es que haremos negociaciones como lo haremos explorando en la Unión Europea. Queremos que hagamos, lo primero es la estrategia para el 29%. No es una estrategia. Creo que la mejor manera es seguir en una forma ordenada, en un buen acuerdo. Y en los últimos 2 años he estado negociando ese acuerdo. Como usted confirmó, señor presidente, es que ha sido que el acuerdo acuerda los deseos de la Cámara y vamos a hacerlo en una forma amigable para el lunes. La segunda parte es que la gente británica van a tener un referendo en los siguientes años. Creo que es mi oficio hacer ese referendo. Este día, que no se resuelva esto, significa más amargura y más resentimiento en esta casa. Y le digo a todos los miembros de esta Cámara que escuchen a la gente británica que quieren que este problema se acabe y queremos que hagamos solo eso. Otros compañeros hablan, pero primero el líder de la oposición, Jeremy Corbyn. Gracias, señor presidente de la Cámara. El resultado esta noche es la mayor derrota de un gobierno desde los años 20 en esta Cámara. Es una derrota catastrófica para este gobierno. Después de 2 años de negociaciones fallidas, la Cámara de los Comunes ha dado su veredicto sobre Brexit. Y ese veredicto es claro. He oído las palabras de la primera ministra, pero en los últimos 2 años las palabras dichas también son claras. Ella solo quiere llegar a un acuerdo ahora para que su proceso fallido siga vivo después de que haya sido rechazado por el Parlamento en nombre del pueblo de este país. Nuestra prioridad es constante. No hay acuerdo. No hay acuerdo que se quite de la mesa. Tiene que haber un acuerdo permanente sobre aduanas y derechos y protecciones de la gente tienen que ser garantizados para que no se queden rezagados. Y en cambio, la primera ministra ha cerrado la puerta al diálogo. A nivel de aduanas, a nivel de los sindicatos, también han pedido lo mismo y fueron ignorados. En los últimos 2 años solo ha tenido una prioridad: el Partido Conservador. Un principio de gobernación de retrasar y denegar ha llegado al final de la línea. No puede creer en serio que después de 2 años de fallos y fracasos pueda tener un buen trato para el pueblo de este país. Y sobre todo, ahora mismo el gobierno ha perdido la confianza de esta Cámara y de este país. Por lo tanto, señor presidente de la Cámara, le informo que ahora presento una moción de no confianza en contra del gobierno. Y es un gusto de que esta moción se debata mañana para que esta Cámara pueda dar su veredicto sobre la incompetencia completa de este gobierno y pueda pasar esta moción de no confianza en el gobierno. Primero, iremos otra vez con ustedes, pero por favor, líder de la Cámara.
Con el permiso, presidente, quiero hacer de acuerdo a lo que se va a hablar mañana y lo que se habla el resto del día. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes. Está el saldo, es una derrota y es una derrota contundente al proyecto de Brexit de Theresa May, y lo que procede, entre otras cosas, además de que ella así lo solicitó, es la necesidad de saber si es que cuenta con la confianza de la Cámara de los Comunes. Y en el discurso apasionado de Jeremy Corbyn, congratulándose de que tan pronto como mañana se va a establecer una moción para un voto de confianza en relación con Theresa May. Según Jeremy Corbyn, hay ya 2 años, dice, de probada incompetencia de Theresa May después de un proyecto fracasado de tratar de mantenerlo vivo, dijo Jeremy Corbyn en este discurso apasionado. Claudia, rebasa fuerte la derrota. Si miramos los números, 432 a 202 votos, y así se derrota el proyecto actual de Theresa May. Así es, Gabriela, 230 votos ha sido la diferencia. 230. Un margen bastante fuerte, como tú lo has dicho, 432 en contra, 202 a favor. Una derrota histórica en el Parlamento británico, a la que May se enfrentaba, pero que todos creemos que no con esta mayoría tan alta. Y hemos visto que Theresa May estuvo lista para responder. Apenas se dieron esos resultados, una acalorada sesión que todavía continúa. May siguió fuerte y dijo que respetaba el voto del Parlamento, pero que también ella quería que el voto del pueblo británico sea respetado. Es así como May dijo que era fundamental tener alguna clarificación para poder seguir adelante, y la primera clarificación es saber si es que el Parlamento y el gobierno cuenta con la confianza del Parlamento, y es por eso que dijo que si la oposición ponía una moción de confianza, un voto de confianza, ella lo debatirían tan pronto posible, y es así como tú lo has dicho de Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista. Finalmente, hace muchas semanas que ha habido este rumor que se quería que Jeremy Corbyn pusiera este voto de confianza. Para muchos, él no tenía los votos necesarios, pues Jeremy Corbyn ahí se ha visto ya invitado a llamar a este voto de confianza, que lo más probable, vamos a escuchar la confirmación, se dará el día miércoles, lo antes posible. May dijo que es fundamental saber si este voto de confianza sea dado lo antes posible, para luego ella tener un plan para poder ir a hablar con Bruselas, con representantes de la Unión Europea, y regresar al Parlamento con algún tipo de comunicado o de novedades. Pero claro, este voto de confianza ahora, Gabriela, es lo más importante, es el nuevo escenario a los que nos enfrentamos en esta telenovela, en esta crisis que aún se ahonda más, puesto que recordemos que ella no tiene la mayoría en el Parlamento. No la tiene. Por un lado, dentro del Partido Conservador, ella ya tiene críticos, y han habido grupos que han tratado de tener otro tipo de plan para lograr ese acuerdo de divorcio. Por otro lado, el laborismo tampoco la apoya, y el grupo del Partido Unionista Democrático, con quien hizo una coalición, tampoco la apoya. Ahora May se juega su primerato. Esa es la gran pregunta. Profesor Dámaso Morales, en la Ciudad de México, son las últimas horas de Theresa May al frente del gobierno británico, después de que recibió la batuta de David Cameron, justamente cuando ganó el sí en este proceso de Brexit, en ese referéndum, en el saldo en 2016. ¿Son las últimas horas de May? Pues todo parece apuntar que sí. Evidentemente, ahorita es un momento político que fue muy bien aprovechado por Jeremy Corbyn, efectivamente, para plantear ya la moción de desconfianza al gobierno de Theresa May. Yo creo que era el momento políticamente más adecuado para ponerlo sobre la mesa. Ya se calculaba que Theresa May llegaría quizás a los 240, pero bueno, ni siquiera alcanzó los 240 votos. Exacto. Está muy por debajo. Finalmente es más por el doble que ella está perdiendo, y evidentemente la pregunta es, si se le da este voto de confianza, ¿qué podría ella ganar con respecto a la Unión Europea?
¿Con qué podría llegar? Y en esta lógica, pues sinceramente yo creo que no podría ganar mucho y llegaría con casi el mismo documento, un poco más de lo mismo. Y esto evidentemente ya está desgastando mucho la política precisamente en el Reino Unido, y la gente también ya está harta porque es una gran incertidumbre. Lo que sí quisiera notar es de que si se salen sin este acuerdo, sería un desastre, un gran desastre para el Reino Unido. Y a los años que vienen, la gente lo va a empezar a sufrir. 230 votos marcan y subrayan desafortunadamente un discurso político que ha dado Jeremy Corbyn al decir que esta es la mayor derrota del gobierno, de un gobierno británico desde 1920, calificándolo como una derrota catastrófica. Por cierto, revisamos cómo le está yendo a la libra esterlina y por supuesto después de que se conoció el margen de la derrota de Theresa May, bueno, vimos presionada a la libra esterlina en lo que es su cotización frente al dólar. En la cuenta de Twitter de Donald Tusk, quien es el presidente del Consejo Europeo, ahí tienen ustedes la libra esterlina, bueno, él dice si un acuerdo es imposible y nadie quiere llegar sin un acuerdo, entonces ¿quién finalmente tendrá el valor, el coraje para decir cuál va a ser la única solución positiva? Evidentemente el Reino Unido tiene que aclarar qué sí quiere, qué sí puede, no importa si fuera Theresa May al frente o alguien más a negociar con Bruselas, profesor. Ese es el punto. Ahora se abren las otras opciones de si se forma un comité parlamentario con diversas fuerzas políticas que tenga un mayor control sobre todo el procedimiento, o si se van a meter en el entramado de todo el proceso de moción de esta desconfianza hacia el gobierno, y que evidentemente sería otro hoyo negro en un proceso ya de por sí demasiado contaminado. Sí. Ese es el punto, demasiado contaminado, en el que desafortunadamente no han sido capaces los parlamentarios del Reino Unido de construir consensos y acuerdos. Es interesante el adjetivo que utilizó Tusk de positivo, porque el punto es ese, buscar un acuerdo positivo, pero tal cual están las cosas, estamos en un terreno en el que no nos da el camino adecuado para construir esa parte positiva. Sí, y un desgaste que está muy marcado entre los ciudadanos, los políticos europeos, también la propia Theresa May, que no ha podido y ha sido derrotada en esta dimensión. 432 votos contra 202. El margen por el que ella pierde fueron los 130 votos. Profesor Dámaso Morales, gracias. Claudia Rebasa, pendientes con lo que nos reportes más adelante. Vamos a marcar una pausa, regresamos enseguida.